Muy buenas con todos. Bienvenidos a otro tutorial de 3M Civil Engineer Solution. El día de hoy vamos a analizar la capacidad de soporte o capacidad portante del suelo. Entonces tenemos que tener en consideración casos que se puedan dar en la falla del suelo. Entonces, ¿qué es una zapata? La zapata se encarga de distribuir las fuerzas o cargas axiales que se transmiten de la estructura por la columna hacia la zapata. Entonces, a mayor área que tenga la zapata, mayor va a ser la forma de distribución. Entonces, eso quiere decir que no se va a sentar mucho nuestra estructura. Por lo general, cuando el área no compensa la distribución de carga, entonces se van a suceder los asentamientos excesivos. Entonces, cuando eso sucede, se utilizan pilotes que pueden trabajar a punta o a fuste. Entonces, el análisis de estos pilotes es algo importante, pero ayudan a que la estructura no se vaya a sentar en un rango muy grande. Entonces, el uso de los pilotes por lo general se usan para estructuras sumamente pesadas. Las zapatas hay una condición para poder llamar a una cimentación poco profunda. Eso quiere decir cuando la profundidad de desplante en relación con el ancho B sea menor a 4. Entonces, cuando esa relación se cumple, quiere decir que va a ser una cimentación poco profunda. Para cuando esta relación no se cumpla, será llamado como cimentación profunda. Entonces, la teoría que vamos a usar va a ser la de Terzaghi, que es la capacidad última de carga. Entonces, este especifica que suceden tres fases de falla, que es la falla de corte general, falla local y falla por punzonamiento. Pero en este caso no vamos a entrar en detalle para poder avanzar en cuestiones rápidas. Entonces, esta es la fórmula que se va a utilizar en el análisis. Solo sirve para zapatas cuadradas. Para zapatas continuas o zapatas circulares son otra fórmula, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Esta fórmula está en función de los factores de carga. Los factores de carga, como pueden observar aquí, están en función del ángulo de fricción del suelo que se va a utilizar. Entonces, como se puede ver aquí, cuando tenemos un ángulo de fricción de 12 grados, estos van a ser los valores, a excepción del n-gamma. El n-gamma varía el 10%, que es una fórmula que Coduto había realizado a través de análisis. Entonces, no varía mucho en realidad el cálculo, pero se la puede utilizar en este cálculo. Bueno, para continuar, ahora vamos a realizar el análisis. Yo he tratado de resumir de la mejor manera esto. Entonces, resumido en 3 pasos. Primero, nos piden analizar la capacidad portante del suelo. Segundo, encontrar la profundidad de desplante apropiada de F. Y tercero, verificar si el área de la zapata distribuye correctamente la carga. Entonces, veamos el plano que nos han entregado desde nuestra estructura y nos piden revisar y verificar si todo este diseño cumple correctamente. Entonces, aquí es donde quiero hacer un énfasis. La profundidad de desplante es lo primero que nosotros debemos especificar. Entonces, ¿cómo realizamos eso? Se realizan unas perforaciones de suelo para poder tomar nota de qué tipo de suelo tenemos ahí. Y como podemos observar, tenemos este suelo que es una arcilla inorgánica. Entonces, para poder calcular lo que son el ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico del material y a qué profundidad vamos a realizar, entonces con correlaciones encontramos esos valores, pero en este caso no los voy a explicar por cuestiones de tiempo, que el video no se haga muy largo. Entonces nosotros vamos a poder especificar de que vamos a tener una profundidad de desplante a 1,5 metros, como se podemos observar en este estrato, pero a partir del relleno del material compactado, porque, ojo, si analizamos este suelo, no nos va a servir de nada. No es porque no tengamos datos de por aquí, sino que no es el suelo que se encuentra real en sitio, es un relleno que se lo ha transportado. El suelo que en realidad nos interesa es este de aquí. Entonces verificamos la profundidad de desplante, proponemos de 1,5 metros. Entonces ese es un dato que recién ya tenemos. El segundo, verificar la demanda que exige en esta columna, o sea, la mayor demanda. Entonces vamos a ver las reacciones y 21,86 toneladas es la mayor demanda que nos exige en esta estructura. Entonces nos dice que es la columna D1, D-1'. Entonces encontramos 1' y D, que es este de aquí. Esa nos dice que va a transmitir 21,86 toneladas hacia el suelo. Entonces ahora vamos a analizar eso de ahí. Entonces aquí el diseñador de estructura ha propuesto
una zapata de 1 metro por 1 metro. Entonces, vayamos a la hoja de cálculo a analizar eso. Aquí estamos en la hoja de cálculo. Entonces, anteriormente habíamos propuesto una profundidad de desplante de 1,5 metros. Y la dimensión de la zapata es de 1 metro. Entonces, con correlaciones, estos valores los hemos encontrado a través con ayuda de la perforación que se ha realizado. Eso también nos explica en este video, pero si ustedes quieren puedo explicar en otro video sobre eso. Solo escriban en los comentarios y yo lo estaré haciendo. Entonces, con ayuda de correlaciones se ha logrado encontrar a esa profundidad de desplante que se ha planteado un ángulo, un peso específico de 18,2 kilonewton por metro cúbico, un ángulo de fricción de 15 grados y una cohesión de 10 toneladas metros cuadrados, que en kilonewton sería 100 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, una vez que ya tenemos la información en la hoja de cálculo, automáticamente se calculan lo que son los cálculos de los factores de capacidad de carga. Como podemos observar, si quieren podemos comparar. Tenemos 4,46 con un ángulo de fricción de 15, tenemos 4,46, 12,86 y 1,52. Vamos a la hoja de cálculo y aquí. Lo único que varía es el n-gamma, pero ya se había mencionado anteriormente que varía con un 10% y que no influye mucho en el cálculo. Entonces se determina la línea de carga del suelo hasta el nivel de desplante, o sea, a este nivel en este suelo, donde tenemos estos datos. Determinamos la carga última a través de la fórmula que propone Terzaghi y se encuentra el cubo admisible. Entonces, el factor de seguridad siempre se usa de 3. Hay personas que se reducen, pero eso es un poco riesgoso. Siempre utilicen el factor de seguridad de 3. Entonces, se determina la carga admisible total bruta, que es el cubo admisible por B cuadrado, y tenemos una carga total de 61,493 toneladas. Entonces, hacemos la comparación de demandas que nosotros teníamos anteriormente de 21,86. Entonces, la demanda que va es de 21,86 y la capacidad del suelo es de 61,4993 toneladas. Entonces, soporta. Quiere decir que nuestro suelo es apto para soportar la carga de esa columna. Entonces, otro caso que quiero mostrar es cuando el suelo no va a soportar. Entonces, eso es cuando tenemos un estrato de suelo que no está totalmente consolidado o que tiene muchos espacios de vacíos o no está totalmente, o se tiene una saturación exagerada. Entonces, pongamos unos datos cercanos a eso, que sería un ángulo de fricción de 15, diré un peso específico de 15, un ángulo de fricción de 9 y una cohesión de 45 kilonewton, que por lo general se dan en esas condiciones de suelo. Entonces, como podemos observar, no soporta. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer en esas situaciones así? Se podría hacer es el aumento de la zapata, el aumento del área de la zapata. Entonces, aumentemos para ver qué podría pasar. Entonces, hemos aumentado un B de 1,5. Este B, para que no influya en el cálculo, debemos corregir. Ya, ahí sí, de 1,5 verificamos y sí soporta. Entonces, en esta condición quiere decir que el suelo sí va a soportar. También puede ser que el caso no es demasiado exagerado, por lo que no se tiene mucha carga en las columnas. Pero así se empieza para poder diseñar a qué profundidad y a qué área de zapata se les puede dar. Entonces, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, escríbanme en los comentarios y subiré lo que es la hoja de cálculo, la presentación. Subiré en PDF la presentación y la hoja de cálculo y también en formato Macac versión 6.0. Y muchas gracias y eso es todo.